Rabia profunda y persistente, la respuesta de Canadá al abandono de Estados Unidos. Diría yo que fue un título perfecto, proveniente de un artículo de opinión de Stephen Marsh. Él es un periodista y podcaster canadiense, y esto hizo que los medios del régimen estatal de Estados Unidos, conocidos como Fox, se enojen demasiado y dijeran cosas como: ¿cómo se atreve a escribir sobre esto? Quiero hablar sobre qué tan enojado está Canadá en este momento, pero también quiero hablar de cómo ha superado a todo el régimen estadounidense. Y ahora prefiere trabajar con sus propios aliados alrededor del mundo antes que trabajar con Estados Unidos. Todo esto para hacerle una especie de jaque mate a Donald Trump. También quiero hablar sobre el poderoso discurso que dio el primer ministro de Ontario, Doug Ford. Él solía ser parte del conocido Maple MAGA porque viene de Canadá, pero ya no lo es. Y de hecho, dentro de su discurso dijo: solo quiero que sepan lo emocionado y enojado que estoy con nuestros vecinos del sur. Bueno, con el liderazgo del sur, o sea, Donald Trump. Él dice que ama a Estados Unidos, pero que detesta a la persona que lo está liderando. Evidentemente refiriéndose a Donald. Voy a mostrarte eso en un momento, pero primero tienes que ver este artículo del New York Times. Marsh dice: Canadá ha experimentado el segundo mando de Donald Trump como un adolescente que es echado de su casa por un padre abusivo. Tenemos que madurar y no podemos volver atrás. Y las decisiones que tomemos ahora importarán para siempre. Revelarán nuestro carácter nacional. La ira es una emoción inútil, pero solo como punto de partida. Tenemos que enfrentar el hecho de que de ahora en adelante, nuestro poder vendrá únicamente de nosotros mismos. Y cabe señalar que en mayo, Marsh sugirió una guerra real entre Estados Unidos y Canadá. Y cabe señalar que en mayo, Marsh sugirió que una guerra real entre Estados Unidos y Canadá ya no era una inconcebible. Citando lo que él dijo: creo que cuando los países están en crisis constitucional y cuando su sistema legal comienza a desmoronarse, como está ocurriendo con el sistema legal estadounidense, la violencia contra países vecinos es común. Para mí está íntimamente ligado a esta conversación sobre ser presidente por tercera vez. Esto está directamente sacado del manual de regímenes autoritarios en todo el mundo. Vamos a seguir hablando de Marsh, pero quiero tocar rápidamente el tema de los datos sobre la inflación que salieron hace poco. Datos que nos dicen que la inflación subyacente ahora está en un 3.1%. Este dato es interanual en sectores específicos donde Estados Unidos importa de países extranjeros. Estados Unidos también está siendo aplastado ahí. Pero también supimos que las exportaciones de autos de Estados Unidos a Canadá se desplomaron como resultado de la guerra comercial de Donald Trump contra el mundo. Canadá importó más vehículos de México que de Estados Unidos en junio por primera vez en 3 décadas, lo que subraya los cambios históricos en curso, mientras la industria automotriz global lidia con los aranceles de Donald Trump. Los importadores canadienses trajeron alrededor de 784 millones de dólares en vehículos de pasajeros desde México. Todo eso durante ese mes, lo cual supera lo que importó desde Estados Unidos. Ahora quiero mostrarte el discurso del primer ministro de Ontario, Doug Ford. Lo dio en Windsor. Él dijo textualmente: ahora quiero que todos sepan con franqueza que Donald Trump me está sacando de quicio. Ya no lo tolero más. Miren el clip. Sorry, I'm getting a little passionate today about this because that guy drives me crazy down south, I'll tell you, and 41 million other Canadians. So. Ahora bien, Doug Ford es primer ministro de un partido conservador, todo esto a nivel provincial, pero está trabajando muy de cerca con un gobierno liberal liderado por el primer ministro Carney, primer ministro del que hemos hablado varias veces en el canal, y están trabajando de la mano para poder contraatacar todos los ataques de Donald Trump. Aquí Doug Ford explica cómo todos los aranceles de Donald Trump están haciéndole daño extremo a todo Estados Unidos. Doug Ford dice: vamos a repasar una por una cada industria, pues Donald Trump está destruyendo la economía dentro de Estados Unidos. Doug Ford dice, cuando habló con Howard Lutnick, cuando habló con Scott Bessent, cuando habló con los representantes comerciales de Donald Trump. Él les dijo: se dan cuenta de que ustedes mismos se están saboteando, parecen idiotas. Miren el clip, por favor. You know, my message to the U.S., and if I go on U.S. media, be it CNN or whoever, my message to the Americans, this does not work. Tariffs do not work. I've been listening to Ronald Reagan a lot, and, you know, tariffs are terrible for the global economy. What it does is reduce competitiveness, and it has more of a monopoly. People rely on government handouts, and what that causes? That causes inflation. So it does not work, and proof is in the pudding. I've been pounding the president and Howard Lutnick, Secretary Lutnick. You're doing nothing but hurting the American people. When you tariff Canadians, you're hurting Americans, and proof is in the pudding now. The auto sector, you heard, is $6.5 billion they've lost. And that's just the beginning. It's just going to continue. And
The mayor mentioned it. I've always said you can't unscramble an egg. You got to make the omelet larger. And let's grow together. Let's create the AmCan fortress. That's what we need to do. And then Procter and Gamble announced $1 billion loss, and Mattel and Walmart, and that list goes down. And they don't even have enough workers to fill the jobs down in the U.S. So, folks, let's just keep focusing on what we can do. And that's what I've said to the premiers and the prime minister. Yeah, always keep an eye on Trump, but let's focus on how we can be more competitive and be the greatest jurisdiction in the world. We got the critical minerals. We have the energy. We're leading the G7 in nuclear energy that everyone wants. We're leading the world with small modular reactors. So we have everything going for ourselves. Aquí tenemos otra parte del discurso que fue en Windsor, donde el primer ministro Ford dice: lo único bueno que hizo Donald Trump fue unirnos. Miren el clip, por favor. And there's one thing President Trump has done. One thing. That's the only credit I'm going to give this guy, is he's united the country. He's united the country no matter what political stripe you're from. We're all Canadians. We're all Ontarians. And we're going to fight like no tomorrow. But thank you, and may God bless the people of Ontario. Mientras Estados Unidos aplasta su reserva de talento, mientras Estados Unidos daña a sus propios trabajadores, daña totalmente el sistema educativo del país y obstaculiza la capacidad de reclutar talentos de otros países. Una de las cosas que dice el primer ministro Ford es: nosotros estamos enfocados en mantener y mejorar la eficiencia de nuestros talentos dentro de Canadá. Todo esto mientras Estados Unidos tropieza consigo mismo. Nosotros, como Canadá, tenemos a algunas de las personas más educadas, inteligentes y trabajadoras de todo el mundo. Miren el clip, por favor. When you create that environment and conditions for companies to come here, they'll come here. But our number one selling feature are the people. We have the highest skilled people anywhere in the entire world. You know, we graduate 70,000 STEM graduates, and some right in this area. But that's not it. We're going to move that up to 100,000. And no U.S. state can say they're graduating 70,000, not to mention 100,000. And I met with a few companies, and the first thing that came out of their mouth, Mayor, was the talent pool here. You can't beat the talent pool, no matter if it's the tech sector, the health sector, or the manufacturing sector. We have the best of the best, but we're never going to give up. We're going to fight like we've never fought, as I mentioned earlier. And I just want to thank each and every one of you. It's Team Ontario, Team Canada. Luego, el primer ministro Ford habla de cómo Canadá poco a poco se está convirtiendo en el país más fuerte de la G7. Folks, we all know this is a serious time for our province and our country, with President Trump taking direct aim at our economy. Our government is doing everything in its power to cut red tape and make Ontario and Canada the strongest economy in the G7. También encontré esta parte del discurso de Ford donde él dice que hay que potenciar o mejorar, o mejor dicho, reforzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Él dice: necesitamos asegurarnos de que no únicamente la policía local de Windsor esté lidiando con esto. Porque sí, actualmente muchos estadounidenses están entrando de forma ilegal a Canadá para poder huir de Donald Trump. Miren el clip, por favor. Anything that we can onshore because we have the market here. We buy $359 billion worth of products off the U.S. That's more than Japan, China, Korea, UK, and France combined. So we don't have to take a backseat to anyone, and we sure don't have to take a backseat to President Trump. We need to go full steam. Just a question on border security here. After a person was arrested for allegedly crossing from the U.S. to our region in a kayak last week, another person allegedly crossed from Sarnia into the U.S. on a stolen Sea-Doo on the weekend. Our harbor master says that these are common incidents and more needs done. The province has already announced Operation Deterrence to stop these breaches at the border, but how does it keep happening? Well, first of all, and this isn't the present prime minister's problem, it was a previous prime minister that weren't funding border agencies, the Canadian Border Agency properly. They're short thousands of patrol officers. And even in Windsor, and Mayor, correct me if I'm wrong, but we had the Windsor police boat patrolling the river instead of CBS, like CBSA. Really? You're relying on the Windsor police, a small police service to patrol? No, that's unacceptable. We went out, now we bought a helicopter for this region. So the OPP, which is unusual, they're patrolling. Operation Deterrence is patrolling up and down our borders.
which should be CBSA. And by the way, I want to thank the CBSA officers. They're all champions. But they need more help. They need more resources. So hopefully the Prime Minister will give them more resources. But we can't have the great police officers of Windsor, out there patrolling our borders. They have enough issues they got to take care of on the land. Bien, volvamos donde empecé con el artículo de opinión de Stephen Marsh dentro del New York Times. Así es como Fox lo está cubriendo. Columnista canadiense reflexiona sobre cómo Canadá puede liberarse de Estados Unidos en medio de la presidencia de Donald Trump. La pregunta que debemos hacernos es cómo liberarnos de Estados Unidos. ¿Y cuán doloroso será? Continúa diciendo, a medida que Estados Unidos desmantela sus instituciones de élite y actualmente la conexión aspiracional entre Canadá y Estados Unidos se está disolviendo. La pregunta ya no es cómo dejar de compararnos con Estados Unidos, sino cómo escapar de su dominio y su destino. Marsh argumenta que el primer envío de gas natural licuado de Canadá a un puerto subcoreano y los acuerdos de importación en curso con China el mes pasado prueban que el país puede competir en el escenario mundial sin depender de Estados Unidos. Sugiere que Canadá también puede ser un modelo para otros países. Escribe, Canadá tendrá que servir como un conector entre las democracias del mundo en una línea que se extiende desde Taiwán y Corea del Sur, a través de América del Norte hasta Polonia y Ucrania. Básicamente dice que Estados Unidos está en medio de una gran abdicación y es muy crítico con los gobernadores demócratas que intentan llevarse bien con Donald Trump. Cita al primer ministro Mark Carney, quien dice que la antigua relación con Estados Unidos ha terminado. Ya superamos a Estados Unidos. Aquí había un titular de Rolling Stones. ¿Por qué Canadá no se inmuta ante las tácticas mafiosas de Donald Trump? La pandilla que no pudo gobernar bajo Trump, el estatus de país favorito de Canadá permanece. Perdedores, al llamar su farol y firmar una política independiente sobre Palestina, a pesar de las amenazas de Donald Trump. Canadá se atrevió a hablar en el único idioma que Donald Trump entiende, el de la presión. Luego tenemos al primer ministro Carney mirando frente a Donald Trump y diciendo, ¿nos quieres arruinar? Adelante. Y le recuerda que él también tiene bastantes fondos bonos del tesoro. Y él le dice, ¿quieres que lo soltemos? ¿Quieres que hundamos económicamente a Estados Unidos? Y ya escuchaste lo que dijo el primer ministro Ford. Somos tu mayor cliente allá afuera. Así que si nos fastidias, te vamos a fastidiar, Donald. Para nosotros sería muy fácil hacerlo. El primer ministro Carney también se está afirmando en asuntos internacionales. No únicamente en el reconocimiento del Estado palestino, sino que también está apoyando al presidente Zelensky de Ucrania. Todo esto mientras Donald Trump le da la espalda. Mientras Donald Trump planea reunirse con Vladimir Putin en Alaska. Te recuerdo que Alaska es suelo estadounidense, pero Donald Trump no ha parado de decir que Alaska le pertenece a Rusia. Y para esto Mark Carney llamó a Zelensky y le dijo, ¿sabes qué? Estamos contigo. Aparte de nosotros, también Europa. Canadá y Europa está contigo, Zelensky. Y luego el primer ministro Carney publica lo siguiente. Hablé con el presidente Zelensky. Estamos de acuerdo en que las decisiones sobre el futuro de Ucrania deben de ser tomadas por los propios ucranianos y que las fronteras internacionales no pueden ser modificadas por la fuerza y que el compromiso diplomático debe de estar respaldado por una presión constante sobre Rusia para que ponga fin a su agresión. También subrayamos la necesidad de una seguridad sólida y creíble que permita a Ucrania defender su integridad territorial y soberanía. Mientras las negociaciones avanzan hacia una paz justa y duradera, el apoyo de Canadá a Ucrania es firme. En otras palabras, tienen en jaque mate a Donald Trump. Pero bueno, yo cumplí con mi misión, que es informarte como lo hago absolutamente todos los días. Como tú ya sabes, para mí lo más importante es tu opinión y me encantaría que la pongas en los comentarios. Está de más repetirlo, pero si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.